¿Sabías que el rey Nabucodonosor era un Terian? ¡No! No, el rey Nabucodonosor no fue un Terian, como hay muchos videos por allí diciendo y haciendo referencia a que el rey Nabucodonosor que aparece en las escrituras era un Terian. Eso es completamente erróneo. Pero para ello vamos a analizar qué significa la palabra Terian o de dónde viene su origen. Y ojo acá, la comunidad o el movimiento Terian, recordemos que es un movimiento, no es nuevo, es un movimiento que viene desde la época de los 90s, que surgió en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, que hoy en día han salido ahí varios jóvenes diciendo que pertenecen a esa comunidad de Terians e identificándose como Terians. Pero para ello entonces vamos al griego y veamos qué significa la palabra Terian y de dónde viene esa palabra. La palabra Terian viene del griego 2342, que es la palabra Taireón. Y la escritura nos enseña acerca de los Taireones, haciendo referencia a aquellas bestias que van a venir, que ve el profeta y el apóstol Juan, más bien ve en el libro de Apocalipsis. Recordemos que esa palabra Terian significa bestia y él describe a esas bestias que sí en sí son Taireones. A eso se refiere la palabra cuando habla sobre Taireón, a una bestia, pero nunca la palabra Taireón o Terian se refiere a un ser humano que ha adoptado una actitud animal. Por lo tanto, no podemos decir que el rey Nabucodonosor fue un Terian, porque no, él era un ser humano que tuvo esas características después cuando pasó por un proceso. Pero nunca la palabra Terian o Taireón del griego original se refiere a un ser humano que se transforma en un animal o en una bestia. Por lo tanto, no podemos decir que el rey Nabucodonosor era un Terian. De hecho, algunos libros apócrifos ponen al rey Nabucodonosor no como un Terian o un Taireón, sino más bien como un Lycan, un licántropo, que es otro tipo de ser que sí tiene una parte como ser humano y otra parte como animal, que de hecho acá en México tienen otro nombre. ¿Sabías tú cuál es ese nombre para ese tipo de seres? Y es la palabra nahual. Acá en México se tiene la creencia de los nahuales, que son esos seres humanos que toman una forma animal. Eso, ¿sabías que sí se puede comparar con el estado en el que estuvo el rey Nabucodonosor? Que viene siendo más como un nahual o como un lycan, un licántropo, como lo mencionan algunos libros apócrifos en la historia. Ahora dime, ¿tú crees que el rey Nabucodonosor pudo ser un licántropo de los famosos lycans? ¿Cómo ves tú? Ahora bien, vamos a avanzar un poco más allá y tratar de escribir esta cultura Terians de una manera sacando a la luz mucho contenido de las escrituras. Y para ello vamos a comprender qué es el ser humano y cómo está formado el ser humano según las escrituras y según nuestras creencias. Y para ello entendemos que el ser humano está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Pero dice la escritura en Efesios 2 que el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender que antes de que nosotros reconociéramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estuvimos muertos. Nuestro espíritu estaba muerto hasta que llega el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nos da vida. Y ahora, según Romanos 8, ahora el Espíritu Santo nos da vida porque habita dentro de nosotros. Y ojo acá, otro término que está mal empleado es decir que el ser humano actualmente es a la imagen y semejanza de Dios. Eso no es así. Recordemos que esa imagen y semejanza se perdió en el principio cuando Adán y Eva pecan, cuando ellos fallan. Recordemos que son degradados de esa imagen y semejanza y son degradados, y entonces ahora Adán, como lo mencionamos la otra vez,
ahora Él engendra hijos a su imagen, conforme a su semejanza, porque Él ya no podía engendrar hijos a la imagen y semejanza de Dios, porque esa imagen se perdió y esa semejanza. Por eso es que ahora el postrer Adán viene y todo lo que el primer Adán no hizo, ahora Él sí lo pudo hacer, y ahora nosotros somos llamados a retomar, a ser formados a la imagen de Cristo, de Jesús, que es el postrer Adán, que es la imagen y semejanza de Dios mismo. Por lo tanto, la humanidad ya no es a la imagen y semejanza de Dios, como algunos están mencionando sobre los Terians. Ahora, ojo acá, si el ser humano está conformado por cuerpo, alma y espíritu, ¿por qué cuando estábamos muertos, en qué estado estábamos? Si estábamos muertos, estábamos en un estado animal. Te comento por qué. La palabra alma viene del latín anima, que significa alma, pero de allí también se deriva la palabra animal, de la palabra ánima. ¿Por qué animal? Porque los animales tienen cuerpo y tienen alma, según las escrituras. Entonces ellos no tienen espíritu, por eso son animales, son seres con alma, tienen ánimas, ¿sí? Cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, nos encontrábamos en un estado animal, cuando no había nada que nos diferenciara del animal y el ser humano más que nuestro razonamiento, pero espiritualmente estábamos muertos, por lo tanto estábamos en un estado animal. Pero en el momento en el que recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo da vida a nuestro espíritu, entonces dejamos ese estado animal y nos volvemos espirituales. Porque ahora somos vivificados. Ahora, al bautizarnos y salir de allí del agua, entramos a una novedad de vida, a una vida nueva. Ahora dice la escritura que ya no somos engendrados de voluntad de sangre, de voluntad de hembra y de varón, sino que somos nacidos de Dios, ¿verdad? Aquel pequeño hombre le preguntó a Jesús: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? No lo comprendía, y hoy en día la humanidad no comprende eso, y no comprende que tienen que nacer de nuevo para que dejemos ese estado animal. Ojo acá, cuando Darwin da su teoría, no está muy alejado de la realidad, porque el ser humano está en un estado animal mientras esté muerto en delitos y pecados. Pero cuando recibimos al Señor, somos vivificados y ahora nacemos de nuevo y tenemos la oportunidad de ser como Jesús y tener su imagen y su semejanza en nosotros. Y ahora nosotros somos moldeados y tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Por lo tanto, la cultura de los Terians no está muy alejada de la realidad, porque mientras permanezcamos muertos en nuestros delitos y pecados, permanecemos en un estado animal, porque Cristo no está en nosotros, porque el Espíritu Santo no habita en nosotros. Por lo tanto, estamos muertos y no hay que nos diferencie de un animal a un ser humano muerto en delitos y pecados, porque somos movidos por nuestra alma y por nuestra carne, no por el Espíritu. Y la Escritura nos enseña que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Mientras seamos guiados por nuestra alma y por nuestra carne, permanecemos, ojo acá, en un estado animal, o sea, almático, guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por el deseo de nuestra carne y no por el espíritu. Así que recuerda que un Terian o un Therion no es un ser humano que se convierte en bestia, sino que es una bestia. Entonces, el término está mal empleado en esa cultura, ya que ellos no son bestias, sino que estamos en un estado animal cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabías eso acerca de los Terians?